Pregón de salvación. Escucha, reflexiona y vívelo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades, familia, muchas felicidades. Nosotros los cristianos estamos de fiesta. Estamos celebrando la natividad de nuestro Señor Jesucristo, el acontecimiento que ha cambiado nuestras vidas, porque con el nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo hombre para salvarnos, nuestras vidas cobraron el sentido. Estamos celebrando la Navidad y la invitación es que celebremos con gozo, con alegría, pero como cristianos, como personas que tenemos un concepto diferente a lo que el mundo piensa. El ruido no es que trae la alegría a nuestros corazones, es la presencia del Señor que celebramos hoy, en este tiempo. La Navidad es una fiesta cristiana, una fiesta para nosotros celebrar en grande la dicha de que nosotros hemos vivido, hemos experimentado la llegada de nuestra salvación, de que nosotros somos testigos de la misericordia de Dios para con nosotros. Voy a compartir algunos puntos muy interesantes sobre lo que nosotros tenemos que estar vigilantes, con los ojos bien abiertos, para no dejarnos engañar, para que en todo tiempo, como fiesta nuestra que es una fiesta de los cristianos, la Navidad, la hagamos con la medida de aquel que camina en la presencia de Dios, en el agrado de Dios, no como un mundano, sino como un hombre y una mujer de fe. Si los cristianos dejamos de celebrar la Navidad, lo que pasará es que el mundo pagano se apoderará más de la fecha y se eliminará todo recuerdo del nacimiento de Cristo. Dios nos llama a ser sal y luz para el mundo. Nosotros tenemos que celebrar la Navidad porque esta fiesta es nuestra. Vuelvo y repito, pero sin perder de vista que estamos llamados a celebrar como cristianos. La esperanza que nosotros celebramos, el gozo que nosotros celebramos, no es un gozo esporádico, de momento, carnal, sino un gozo más profundo desde el alma, desde el agradecimiento, desde la oración que se eleva a Dios en agradecimiento por la dicha de nosotros ser redimidos por Él. Y no podemos dejar de celebrarlo, porque es lo que pasa con las cosas de Dios, que el enemigo, como se le dice por ahí, él es el mono de Dios, quiere imitar las cosas de Dios, pero para desvirtuarlas. Entonces nosotros no podemos prestarnos para eso, sino actuar en todo momento con la cordura de una mujer, de un hombre de Dios, dando ejemplo, dando testimonio, valorando lo que es la verdadera fiesta para los hijos de Dios. Y sigo diciendo, debemos distanciarnos de todos aquellos elementos que no tienen nada que ver con el nacimiento de Cristo. Distanciarnos de todas esas, de esa cultura, de todas esas influencias paganas que estamos teniendo en los últimos tiempos, donde el verdadero interés es desvirtuar el verdadero sentido de este tiempo de Navidad. Como decíamos, este tiempo es cristiano, es una fiesta cristiana, aunque quiera desvirtuarse por las malas influencias paganas. Es el plan del enemigo para que la gente quite la vista de donde tiene que tenerla, en que es un tiempo de gracia, de darle muchas gracias a Papá Dios, de vivir dándole gracias a Dios. Señor, estamos celebrando nuestra liberación. Ya no somos esclavos del pecado. Tú enviaste a tu Hijo para que nosotros recobráramos la libertad de hijos e hijas de Dios. Entonces, tener esos conceptos claros. ¿Cuáles son esos elementos visibles así? Hay otros, pero así más visibles, que se ven, que quieren quitar, reemplazar lo que es la verdadera celebración de la verdadera fiesta por cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo, y que nosotros muchas veces nos hemos dejado llevar por esa corriente pagana, y estamos igual que el mundo, celebrando paganamente como el mundo.
No, hay que abrir los ojos, porque entonces, en lugar de fiesta, delante de Dios, lo que se puede es convertirla, como la convierten mucho, en fiesta de perdición, en fiestas satánicas, en fiestas que lo que hacen que desagradan, ofenden a Dios. Entonces, por ejemplo, eso de la cosa como el árbol de Navidad, la figura del Papá Noel, el Santa Claus, el materialismo. Aprovechemos este tiempo para hablar de Cristo, no para hablar de Santa Claus, no para guindarse Santa Claus a la cabeza y poner dibujo por todos lados de Santa Claus. ¿A quién salvó Santa Claus? Santa Claus, el Papá Noel, toda esa babosada, todo eso, algo de eso te salvó a ti. Jesucristo es quien nos salva, quien nos da la vida. Es a Jesucristo que celebramos. El nacimiento de Jesucristo cuando se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. Entonces es una fiesta cristiana. No le quitemos sentido, no le demos el mérito a quien no lo tiene. El mérito se lo da a quien lo tiene. El que vino para salvarte es Jesucristo, no un Santa Claus. Hoy toda la bulla, toda la cosa Santa Claus, no. Habla de Cristo, hablemos de Cristo que vino a salvarnos. En vez de poner un muñeco de Santa Claus en tu casa, pon un nacimiento, pusiste un nacimiento. Explícale a tus hijos, a tus amistades, qué significa el nacimiento. Ármate una cena, invita a tus amigotes, a quien sea, y explícale. Que el centro sea explicarle el nacimiento a la gente, la importancia que tiene para nosotros. Recordar estos tiempos como tiempo de salvación. Dice la palabra de Dios en Malaquías 4:2. Pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae salvación, trae salud. Para ustedes los que me honran, para ustedes los que me honran, mi justicia brillará. Y la justicia es la salvación que nos ha llegado a Jesucristo. Los que honramos al Señor, los que amamos al Señor, tenemos que actuar según eso, según la honra de Dios. Que mis actos, que mis celebraciones en mi casa, con mi familia, den gloria y honra al Señor. No como una fiesta pagana cualquiera, como el mundo. Tenemos que dar el ejemplo. Entonces, ¿quién va a ayudar a este mundo si nosotros no ayudamos a este mundo? Y si empezamos a hacer lo mismo que hacen ellos, entonces, ¿cómo le podemos ayudar? Todo lo contrario, los estamos perdiendo más. Celebremos esta Navidad como verdadero pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, dando testimonio que esa felicidad, esa alegría que el mundo ofrece, no es la alegría que viene de Cristo. No, no es la paz que viene de Dios, es paz mundana que pasa. Alegría mundana, que lo que dejan son los bolsillos vacíos, los ruidos que ponen a la gente loca, unos ruidos, una música altísima que no traen paz, que lo que traen es desasosiego. Al final del día, al final de las noches, cuando terminan esta parranda, ¿cómo termina la gente? Borrachos, vacíos, con el mismo vacío que tenían en el corazón. Porque eso no es lo que Dios quiere. Son engaños del enemigo. La Navidad es una fiesta cristiana para que la celebremos en grande los cristianos, dando testimonio de que somos bendecidos por Dios. Celebramos la salvación. El Señor nos ha liberado de la esclavitud, del yugo, del pecado. Es una invitación del Señor. Dios quiere que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. No debemos, bajo ninguna circunstancia, caer en la corriente del mundo pagano, con celebraciones que son una negación al verdadero espíritu cristiano. Y ustedes saben a lo que me refiero. Celebraciones en nombre de Dios, en nombre de la Navidad, que no tienen nada que ver con la Navidad. Demos nosotros el ejemplo.
No nos hagamos uno con el mundo, todo lo contrario, hagámonos uno con Dios, dando testimonio de que lo que hacemos le agrada a Dios, de que lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado, de lo que Dios nos ha dicho que tenemos que vivir para vivir en el camino correcto. Ahí te presento el camino del bien y el camino del mal, el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú eliges, y el Señor ha sido bastante claro con nosotros y nos ha dicho los beneficios, la grandeza de ser sus hijos, sus hijas, de vivir como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios que da gloria a su Dios, no al mundo y sus mentiras, sino a Dios, al Dios de la vida. Celebramos la Navidad con gozo, con alegría, porque tenemos razón para celebrar. Celebramos la vida. Jesucristo es la vida. Él ha venido para darnos vida. Yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Dios sea bendito y alabado. Su palabra es veraz. Su palabra no es palabra de hombres. Su palabra se cumple. El apóstol San Pablo dice en la carta a los Efesios: comprendan bien cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino que lleva libertinaje, sino más bien sean llenados una y otra vez con el Espíritu Santo. No nos podemos mezclar con los paganos, con el mundo pagano, con el mundo y sus acciones, con celebraciones paganas, emborrachándonos, llenándonos de vino que lleva libertinaje, que nos hace perder el control. Y no solamente ofendemos a Dios, ofendemos a los hermanos, a todo mundo, faltamos respeto, violentamos las leyes. No, un cristiano, una cristiana no te ha llamado a vivir así. Tú te decides dónde estás, no te engañes. Dios te llama a luz, a salvación, a estar en Él, a la fiesta de los cristianos, no a las fiestas paganas, a las fiestas de los cristianos. Hace poquito me dio tanta alegría y se lo expresé a mi amigo que me invitó a una fiesta en su casa, a un compartir de amigos, y la pasamos tan bien, sanamente, compartiendo en la alegría de los hijos de Dios. Y yo le decía a la persona que me acompañaba, yo le decía: esta es la verdadera fiesta de los hijos de Dios. Mira qué bien nos sentimos así. Así es que Dios quiere que vivamos, que en todo momento podamos dar testimonio de que somos el pueblo de Dios, no un pueblo pagano que vive como paganos, sino un pueblo que vive en el agrado de Dios, haciendo las cosas que le agradan a Dios, contentarse, gozarse con las cosas que agradan a Dios, no que le agrada a tu carne, por darle placer a tu carne, placer pecaminoso, que alejan el espíritu en ti, que entristecen el espíritu en ti. Porque si no lo sabías, debes saber que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y tú no tienes ningún derecho a blasfemar el cuerpo de Dios, el templo de Dios. Dice la palabra de Dios: porque el que destruye el cuerpo, el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y está hablando de tu salvación de tu alma. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Date tu valor, mujer, hombre. Dale valor a tu cuerpo. No prostituyas tu cuerpo con vanidades, con libertinajes, con parrandas que te llevan a perdición. No, valórate, date el valor que Dios quiere que te des como hija, como hijo de Dios. Celebrando, pero celebrando como persona que tiene una dignidad de hija, de hijo de Dios. Viviendo como cristiana, como cristiano. No te dejes envolver por el mundo, confundir del mundo. El que te quiera criticar, que te critique. Pero que tu conciencia esté clara, que caminas en el agrado de Dios, que haces la cosa como debe hacerla un verdadero hijo e hija de Dios. Dice la palabra de Dios, el apóstol Santiago 4:4. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios?
Cualquiera que decida ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Más claro de ahí, está claro la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 4. El que se decide a ser amigo del mundo convierte en enemigo de Dios. ¿Le entendiste? Entiéndelo. Porque la gente está hoy día que le entra la cosa por aquí, le sale por aquí, no quieren entender. O es que nos hemos convertido en ese primer pueblo que fue reprochado por el Señor. Es un pueblo de corazón duro, de dura cerviz, de corazón obstinado, que no obedece, desobediente. No, por favor, no más. Dios nos ha dado tanto, nos habla claro en su palabra, para que vivamos según lo que Él nos dice, no según nuestros propios criterios perversos, sino según los criterios que nos dicta el Espíritu de Dios, que siempre nos va a impulsar y nos va a iluminar para que actuemos y vivamos según Dios, según la vida que es Dios. Dios es la vida. Por eso con gozo y alegría celebramos la Navidad, esta fiesta de nosotros los cristianos. Pero celebrarla con espíritu cristiano, verdaderamente cristiano. Voy a terminar este tema con este texto del apóstol San Pablo a los Romanos 12:2. No vivan según los criterios del mundo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Bendito sea Dios. No puedo pensar según el mundo. Debo empezar a trabajar de pensar según Dios. Cambiar mi mentalidad, cambia esa mentalidad, esa manera de pensar. Tú no has sido creado, tú no has sido creada para vivir en la vanidad del mundo, en un despilfarro de tu vida. No, tu vida vale mucho, porque tu vida fue comprada por Jesucristo a precio de su sangre. Cambia esa manera de pensar mundana que piensa el mundo. O vamos a vivir, como decía el apóstol, comamos hoy que mañana moriremos. No. Vivamos hoy según la voluntad de Dios, que mañana viviremos en la vida eterna con Dios. Pero vivamos hoy en la vida en Dios. Esa es la verdadera fiesta cristiana. Esa es la verdadera celebración de aquel que ha entendido la palabra de Dios y ha obedecido la palabra de Dios. De aquel que camina en la sabiduría de los hijos de Dios, no la sabiduría del mundo, que te invita a hacer cosas que te llevan a la perdición de tu alma. No, en la sabiduría de Dios, que te encamina en el camino del bien, de la ayuda a los demás, de ser bien para los demás y de encaminar a otros a la vida verdadera, que es la vida en Dios. Esa es la invitación del Señor en esta celebración de Navidad, esta celebración de nosotros los cristianos que gozamos de esta dicha de Dios, del favor de Dios, de celebrar la vida que habíamos perdido. Dios nos ha devuelto a la vida porque tenemos la esperanza de vivir con Él eternamente en la verdadera vida. Que Dios y la Virgen te acompañen, que Dios te ilumine, que el Espíritu Santo te guíe a caminar siempre, en todo tiempo, y a llevar a tu familia, a conducir a tu familia en la voluntad de Dios. Si caminas en la voluntad de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad espiritual y material de Dios serán contigo y los tuyos en todo tiempo. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más hermanos que lo necesiten. Suscríbete o síguenos. Déjanos un me gusta. Haznos saber tus comentarios. Activa las notificaciones y comparte nuestro contenido. Que Dios te bendiga.